Un actor millonario se disfraza de mendigo para prepararse para una gran película. Pero termina. El actor reconocido siempre había sido conocido por su capacidad de sumergirse profundamente en sus papeles, pero este era diferente. Para interpretar a un mendigo, sabía que tendría que ir más allá de la actuación convencional. Decidió abandonar su vida de lujo y lanzarse a las calles, convencido de que solo así comprendería verdaderamente el sufrimiento de alguien que lo ha perdido todo. En ese momento, ya no era la estrella millonaria. Estaba decidido a vivir como un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros y nada en sus manos. En el fondo, sentía un creciente temor, pues sabía que esta jornada no solo sería un desafío profesional, sino una prueba de su propia resistencia emocional. Al cambiar su ropa elegante por trapos sucios, el actor sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Cada trozo de tela desgarrada que vestía parecía un fragmento de su antigua vida siendo dejado atrás. Pero era necesario. Quería sentir en su propia piel el frío de la soledad, el peso del hambre, el dolor de la invisibilidad. Y así, con el corazón apretado y la mente llena de dudas, se lanzó a las calles, decidido a experimentar cada segundo de la miseria que se había propuesto vivir. Poco sabía el que esa elección cambiaría para siempre la manera en que veía el mundo, y a sí mismo. Con cada paso que daba por las calles, el actor sentía una creciente sensación de desconexión. La vida que conocía, llena de glamour y facilidades, parecía distanciarse a cada instante, como un sueño que se desvanece al despertar. La realidad que encontraba en las esquinas oscuras y en las miradas vacías lo golpeaba con una fuerza abrumadora. Ya no era un espectador, sino un participante de un mundo brutal e implacable. El actor comenzó a darse cuenta de que este papel exigiría más de lo que había imaginado. Necesitaría no solo representar, sino sentir, vivir y sufrir cada momento como si fuera suyo. El primer impacto llegó cuando se dio cuenta de que su apariencia ya no le otorgaba el respeto automático que antes recibía. Al contrario, era tratado con desprecio e indiferencia. Las personas pasaban junto a él sin siquiera notar su presencia, como si fuera solo otra parte del paisaje urbano. Este rechazo, que nunca había experimentado antes, comenzó a corroer su confianza y su sentido de identidad. Él, que siempre había sido el centro de atención, ahora se veía invisible, y eso lo afectaba de una manera profunda y dolorosa. Conforme pasaban los días, la soledad comenzó a convertirse en una compañera constante. Él, que siempre había tenido amigos, admiradores y un equipo a su alrededor, ahora se encontraba completamente solo. Las noches eran especialmente difíciles. Mientras intentaba dormir en el frío, acostado en el suelo duro, se preguntaba si podría soportar esta vida hasta el final. El cansancio, el hambre y la desesperación comenzaron a pesar sobre sus hombros, y por primera vez sintió la verdadera vulnerabilidad de estar a merced del mundo. Ya no había cámaras, ya no había aplausos, solo él y la cruda realidad de las calles. Finalmente, el actor se dio cuenta de que esta experiencia sería más que solo una preparación para un papel. Era una inmersión profunda en su propia alma, un viaje para descubrir quién era realmente, despojado de todas las máscaras y artificios que la fama y la riqueza le habían otorgado. Y, a medida que enfrentaba cada nuevo desafío, cada nueva mirada de desprecio, comenzaba a darse cuenta de que esta jornada lo estaba cambiando de una manera que nunca había previsto. Era el comienzo de una transformación profunda e irrevocable. La vida en las calles se reveló mucho más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. El frío era cortante, invadiendo cada centímetro de su cuerpo y robándole el calor hasta del alma. No había forma de escapar del viento helado que penetraba su ropa harapienta, dejándolo temblando e impotente. El hambre, que él solo conocía de oídas, ahora era un dolor constante, una presencia insoportable que lo hacía cuestionar su propia cordura. Cada segundo era una lucha por encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar el vacío en su estómago. Las noches eran largas y solitarias, y rápidamente se dio cuenta de que la soledad era más aplastante que el frío o el hambre. No importaba hacia dónde mirara, siempre había rostros apáticos y miradas indiferentes. Se sentía invisible, como si ya no fuera una persona, sino un espectro vagando por las calles. Esa invisibilidad lo destruía por dentro, pues, acostumbrado a ser el centro de atención, ahora era tratado como si no existiera. Cada mirada desviada, cada paso apresurado lejos de él, era como una puñalada en su corazón, un doloroso recordatorio de que había perdido su lugar en el mundo. La falta de dignidad fue un golpe que no esperaba. Él, que siempre había sido tratado con respeto y reverencia,
ahora era objeto de miradas de repulsión. Ser ignorado era malo, pero ser despreciado era aún peor. Ya no era el actor célebre, sino solo otro indigente entre tantos otros. Esta pérdida de identidad fue uno de los mayores desafíos que enfrentó. Se dio cuenta de que, sin el manto del éxito y la fama, era tan vulnerable como cualquier otra persona. La realidad de las calles le arrancó todo lo que creía ser, dejándolo desnudo, expuesto y frágil. Pero lo que el actor no esperaba era que esta experiencia brutal lo obligaría a enfrentar verdades sobre sí mismo que llevaba años evitando. Siempre creyó que su fuerza provenía de su fama, de su éxito, pero en las calles se dio cuenta de que esas cosas eran ilusiones. La verdadera fuerza estaba en continuar, en seguir adelante a pesar del dolor, del hambre, de la soledad. Comenzó a entender que la vida en las calles era una lucha diaria por la supervivencia, una batalla constante para mantener su humanidad intacta en un mundo que parecía decidido a destruirla. Esta comprensión trajo una nueva perspectiva sobre la vida. Comenzó a ver las calles no solo como un lugar de sufrimiento, sino como un campo de batalla donde cada pequeña victoria, cada gesto de bondad era un triunfo. Empezó a admirar a aquellos que sobrevivían allí, que encontraban maneras de continuar, de resistir. Y al hacerlo, comenzó a encontrar dentro de sí una fuerza que no sabía que tenía. Era una fuerza silenciosa, invisible, pero poderosa. Y este descubrimiento, más que cualquier otra cosa, fue lo que lo mantuvo en movimiento, lo que le impidió rendirse. Al final, se dio cuenta de que la dura realidad de las calles no era algo que podía simplemente representar, sino algo que necesitaba vivir, sentir en cada fibra de su ser. Y fue esta experiencia, esta inmersión profunda en el dolor y la miseria, lo que lo transformó de un actor interpretando un papel en alguien que realmente entendía lo que significaba perderlo todo. Ya no se estaba preparando solo para una película, se estaba preparando para una nueva vida, una vida donde las lecciones de las calles se convertirían en parte de quien era. La soledad de las calles pronto se desvaneció cuando el actor comenzó a cruzarse con otras almas perdidas, cada una cargando sus propias cicatrices. Conoció a un hombre anciano, de ojos cansados y manos temblorosas, que había perdido todo en un infortunio inesperado. El anciano le ofreció un trozo de pan duro, el único alimento que tenía para el día. Ese gesto, simple y desinteresado, conmovió al actor de una manera que nunca habría imaginado. Él, que siempre había tenido todo a su alcance, nunca había experimentado la generosidad pura y altruista de alguien que no tenía casi nada. Este encuentro marcó el inicio de una serie de interacciones que transformarían su visión del mundo. En cada esquina, encontraba una nueva historia, una nueva lección de vida. Conoció a una joven que había huido de casa para escapar de los abusos, y ahora vagaba por las calles, tratando de sobrevivir día a día. Sus ojos, que deberían estar llenos de esperanza, reflejaban una tristeza profunda, la misma tristeza que él ahora llevaba en el pecho. Ella habló de sus sueños, de cómo quería ser bailarina, pero esos sueños fueron destruidos por la crueldad del mundo. El actor, que tantas veces había interpretado papeles de héroe, se sintió impotente ante la brutal realidad que ella enfrentaba. Estos encuentros comenzaron a pesar en su alma. Se dio cuenta de que su propio dolor era temporal, mientras que para estas personas, la miseria era una constante. Cada conversación que tenía, cada historia que escuchaba, lo acercaba más a la verdad cruda y dura de la vida en las calles. No solo estaba observando el sufrimiento, lo estaba viviendo de manera visceral, sintiendo cada golpe como si fuera suyo. Esta empatía profunda comenzó a erosionar las barreras que había levantado a lo largo de los años, haciéndole cuestionar todo lo que creía importante. Pero, al mismo tiempo, estas conexiones trajeron un inesperado sentido de comunidad. En las calles, donde todos luchaban por sobrevivir, encontró una especie de hermandad, un vínculo silencioso basado en el dolor compartido. Él, que siempre había tenido todo, ahora se veía aprendiendo de aquellos que no tenían nada. Cada nuevo amigo que hacía en las calles, cada historia que escuchaba, no solo enriquecía su interpretación, sino que también comenzaba a sanar las partes de sí mismo que ni siquiera sabía que estaban heridas. La solidaridad que encontró en esos lugares oscuros era más real, más pura que cualquier cosa que hubiera experimentado en el mundo del cine. Con el paso de los días, se dio cuenta de que estaba cambiando. Él, que comenzó esta travesía como un experimento para un papel, ahora se veía transformado por estas personas, por sus historias, por sus luchas. Comenzó a sentir un amor profundo por aquellos que conoció,
un ardiente deseo de hacer algo por ellos, de usar su voz para contar sus historias, de alguna manera retribuir la bondad y la generosidad que recibió. Esta transformación, lenta y dolorosa, lo hizo darse cuenta de que el papel que estaba interpretando era secundario. Lo que realmente importaba era la travesía interna que estaba viviendo, un viaje que lo estaba llevando a convertirse no solo en un mejor actor, sino en un mejor ser humano. Finalmente, entendió que estas personas le habían dado un regalo inestimable: la verdad sobre lo que significa ser humano. Entró en las calles en busca de autenticidad para su personaje, pero lo que encontró fue una nueva familia, una nueva manera de ver el mundo. Estas conexiones, esta hermandad, lo transformaron de adentro hacia afuera, y sabía que, independientemente de cómo fuera recibido su película, el verdadero éxito estaba en las lecciones que llevaría consigo por el resto de su vida. Encontró no solo inspiración, sino una nueva razón para vivir, una nueva misión. Usar su arte para dar voz a aquellos que viven al margen, para contar las historias que necesitan ser escuchadas. A medida que las semanas pasaban, el peso de su decisión comenzó a volverse insoportable. La vida en las calles, que al principio parecía solo un desafío temporal, estaba drenando lentamente su energía, tanto física como emocional. Sentía su cuerpo desgastarse, el hambre constante corroía su fuerza, y el frío no solo congelaba sus huesos, sino también su determinación. Cada nuevo día se presentaba como una montaña que debía escalar, y comenzó a cuestionarse si realmente lograría llegar a la cima. La tentación de rendirse, de abandonar esta experiencia y volver al confort de su vida anterior, se hacía cada vez más fuerte. El actor comenzó a ser acosado por recuerdos de su vida pasada. Las noches en camas suaves, los baños calientes, las comidas abundantes y, sobre todo, la sensación de seguridad y control que siempre había tenido. Ahora, todo eso parecía pertenecer a otra vida, una vida que no sabía si podría recuperar. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, si había cruzado una línea invisible que separaba al actor del personaje y si algún día podría regresar. La duda se instaló en su mente, corroyendo su confianza y trayendo consigo un miedo paralizante. La línea entre su verdadero yo y el personaje que estaba interpretando comenzó a desdibujarse. Ya no sabía dónde terminaba el actor y comenzaba el mendigo. Esta confusión de identidades lo perturbaba profundamente. Empezó a temer que, al perderse tanto en el papel, terminaría perdiéndose a sí mismo. La vida en las calles estaba transformando su percepción de la realidad, y comenzó a preguntarse si alguna vez podría reintegrarse al mundo del que provenía. La tentación de rendirse, de simplemente volver a casa, parecía ser la única salida para recuperar la cordura. Pero algo dentro de él, una llama de terquedad o quizás de orgullo, le impedía retroceder. Sabía que si se rendía ahora, todo lo que había pasado hasta ese punto sería en vano. Sentía que esta travesía, por más dolorosa que fuera, lo estaba llevando a una verdad que necesitaba descubrir, una verdad que iba más allá de la actuación, más allá del cine, más allá de la fama. Era una búsqueda de algo más profundo, algo que no lograba articular completamente, pero que sabía que era vital. Y así, resistía, incluso cuando cada parte de su ser gritaba para que regresara a la seguridad y al confort. La batalla interna que libraba consigo mismo era feroz. Cada día era una lucha por no ceder, por no abandonar todo. Sabía que si regresaba ahora, llevaría el peso del fracaso por el resto de su vida. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perderse completamente en esta experiencia era abrumador. Se veía en un dilema casi insoportable, donde cualquier elección parecía traer consigo una pérdida irreparable. La presión era tanta que comenzó a tener pesadillas, sueños donde se veía atrapado para siempre en las calles, incapaz de encontrar el camino de regreso. Al final, decidió continuar, no porque fuera fácil, sino porque sabía que esa era la única manera de descubrir quién era realmente. Sabía que esta experiencia lo estaba destruyendo de alguna manera, pero también sentía que, al mismo tiempo, lo estaba reconstruyendo de una forma nueva, más fuerte, más auténtica. Estaba siendo forjado en el fuego de la adversidad, y ese era un dolor que necesitaba soportar para transformarse en la versión más verdadera de sí mismo. Y así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbres, decidió seguir adelante, enfrentando cada nuevo día con un coraje renovado, pero aún lleno de miedo. Mientras continuaba su jornada por las calles, algo inesperado comenzó a suceder. El actor, que inicialmente se había sumergido en esta experiencia para perfeccionar su oficio, empezó a sentir una transformación profunda dentro de sí.
Se dio cuenta de que la línea entre el personaje que estaba interpretando y la persona que era se había disuelto por completo. Ya no era solo un millonario disfrazado de mendigo, sino alguien que había sido consumido por la realidad que eligió vivir. La transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, pero se volvió innegable con el paso del tiempo. Esta nueva realidad lo hizo darse cuenta de que ya no estaba actuando. Estaba viviendo, respirando y sintiendo cada aspecto de la vida en las calles como cualquier otro indigente. El hambre que lo atormentaba, la soledad que lo aplastaba, la desesperación que lo consumía, todo eso ya no era parte de una interpretación, sino de su nueva existencia. Empezó a ver el mundo con ojos diferentes, a sentir una empatía que nunca había experimentado antes. Ya no era un observador, sino un participante, alguien que estaba verdaderamente inmerso en el dolor y la miseria que tantos otros enfrentaban diariamente. Esta transformación no fue fácil. Lo llevó a confrontar verdades sobre sí mismo que había ignorado durante años. Se dio cuenta de que había construido su vida en torno a una imagen, a una ilusión de éxito y felicidad, pero que esa imagen no era más que una fachada. En las calles, se vio obligado a despojarse de todas las máscaras, a enfrentarse a sus vulnerabilidades y miedos más profundos. Y, al hacerlo, comenzó a descubrirse, a ver quién era realmente, sin el brillo de las cámaras, sin el peso de las expectativas. Este descubrimiento fue doloroso, pero también liberador. Comenzó a entender que esta experiencia no se trataba solo de prepararse para un papel. Era un viaje de autoconocimiento, una oportunidad para reconectarse con su propia humanidad. Se dio cuenta de que lo que realmente importaba en la vida no eran los premios o el reconocimiento, sino las conexiones que hacía, las personas que tocaba, las verdades que descubría. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, era lo que estaba moldeando su transformación. Estaba convirtiéndose en alguien nuevo, alguien más completo, más consciente, más auténtico. Esta nueva visión lo llevó a darse cuenta de que la película para la que se estaba preparando ya no era el enfoque de su vida. Lo que realmente importaba era lo que estaba aprendiendo, el crecimiento personal que estaba experimentando. Comenzó a ver la actuación como un medio para un fin, y no como un fin en sí mismo. Sabía que, cuando regresara a su vida anterior, volvería siendo diferente, y que esa diferencia sería perceptible en todo lo que hiciera. Estaba siendo transformado de adentro hacia afuera, y esa transformación era algo que sabía que llevaría consigo por el resto de su vida. Al final, aceptó esta transformación. Dejó de resistirse a lo que estaba sucediendo y comenzó a abrazar a la nueva persona que estaba emergiendo de esta experiencia. Sabía que, al regresar a las pantallas, sería un actor diferente, pero, más importante aún, sería un ser humano diferente. Estaba descubriendo una nueva profundidad en sí mismo, una nueva comprensión de lo que significaba vivir y sentir. Y ese descubrimiento, más que cualquier otra cosa, era el verdadero premio de su viaje. Había entrado en las calles en busca de un personaje, pero lo que encontró fue a sí mismo, en una versión más verdadera, más auténtica y más humana de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando finalmente cruzó los portones de su mansión, el actor sintió un profundo choque, como si estuviera entrando en un mundo que ya no le pertenecía. Cada detalle a su alrededor, las paredes impecablemente pintadas, los muebles lujosos, el brillo de las luces de cristal, todo le parecía distante, casi irreal. El eco de sus propios pasos en el suelo de mármol frío le provocaba una sensación de vacío que nunca había experimentado. El lujo que antes lo envolvía como un manto protector ahora parecía asfixiarlo, recordándole a cada segundo a las personas que aún luchaban en las calles, a las historias de sufrimiento que había escuchado, a las almas que había tocado y que, de alguna manera inexplicable, habían tocado su corazón. Esa noche, acostado en su suave cama, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de aquellos que encontró durante su travesía, el anciano que compartió su pan, la joven que soñaba con ser bailarina, los ojos vacíos de tantas otras personas que cruzaron su camino. Sus recuerdos eran tan vívidos, tan impregnados de emoción, que parecían más reales que el mundo a su alrededor. Sentía su dolor como si fuera el suyo, un dolor que ahora era parte de él, un dolor que sabía que nunca podría olvidar. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro, no solo por ellos, sino por sí mismo, por haber descubierto una verdad tan cruel y al mismo tiempo tan hermosa. Los días que siguieron fueron difíciles. Intentaba retomar su rutina, pero todo parecía diferente, fuera de lugar. Los aplausos del público, que antes eran como una droga que alimentaba su ego,
ahora sonaban vacíos, sin vida. Miraba a las personas a su alrededor y se preguntaba cuántas de ellas realmente comprendían lo que es perderlo todo, lo que es ser invisible, lo que es luchar cada día por la simple dignidad de existir. El peso de ese conocimiento era casi insoportable, pero al mismo tiempo, sabía que era una responsabilidad que no podía ignorar. Había sido transformado, y con esa transformación venía una nueva misión, una nueva forma de ver y de vivir. Una noche, incapaz de soportar la presión en silencio, decidió hablar. En una entrevista transmitida en vivo para millones de personas, contó su historia, no solo como un actor preparándose para un papel, sino como un ser humano que había descendido al abismo y vuelto transformado. Sus palabras estaban cargadas de emoción, su voz temblaba al recordar cada detalle, cada persona que había encontrado. Habló de las lecciones que aprendió, del amor y la bondad que encontró en los lugares más inesperados, y de la profunda tristeza que sintió al darse cuenta de lo poco que había entendido del mundo antes de esa experiencia. El público, acostumbrado a verlo solo como una estrella, ahora veía a un hombre de verdad, vulnerable, tocado por los mismos dolores y alegrías que todos nosotros. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Millones de personas se conectaron con su historia, sintiéndose inspiradas, tocadas, transformadas por sus palabras. Aquel actor, que un día había buscado la fama por su habilidad de interpretar, ahora se veía aplaudido por su valentía de vivir una verdad que pocos se atreverían a enfrentar. Su historia se extendió como fuego, alcanzando corazones en todos los rincones del mundo, transformando no solo su carrera, sino la vida de todos los que la escucharon. La película para la cual se había preparado se convirtió en un éxito, pero, más que eso, su historia real, su travesía de autoconocimiento y transformación, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que luchan en sus propias batallas invisibles. Y así, se convirtió en algo más que un actor. Se convirtió en una voz para los que no tienen voz, en un símbolo de empatía y comprensión en un mundo que tantas veces se olvida de lo que realmente importa. La experiencia en las calles no solo lo cambió a él, sino que cambió el mundo a su alrededor. Y, al abrazar esta nueva misión, finalmente encontró la paz que buscaba, sabiendo que, por más difícil que hubiera sido su viaje, lo había llevado al lugar donde siempre debía estar, en el corazón de aquellos que más necesitan ser vistos, escuchados y amados. Y con eso, alcanzó no solo millones de visualizaciones, sino millones de corazones, transformando el dolor en propósito, el sufrimiento en arte y la soledad en conexión. Esa experiencia, que comenzó como una preparación para un papel, se transformó en una misión de vida. Entendió que el verdadero éxito no estaba en los aplausos o los premios, sino en la capacidad de tocar los corazones de las personas, de marcar la diferencia con su arte. La historia que vivió en las calles no era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que conoció, sobre las luchas invisibles que muchos enfrentan diariamente. Y ahora, estaba listo para compartir esa verdad con el mundo. Cuando se sentó frente a las cámaras, esta vez no para actuar, sino para contar su historia, sabía que sus palabras tenían el poder de cambiar vidas. La emoción en su voz, la sinceridad en sus ojos, tocaron profundamente el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia no era solo la de un actor que se disfrazó de mendigo, sino la de un hombre que encontró la verdadera humanidad en los lugares más inesperados. Y esa historia, cargada de verdad y emoción, alcanzó a millones, transformando no solo su carrera, sino también la percepción de todos los que la escucharon. Este viaje no fue solo acerca de un papel en una película. Fue acerca de descubrir lo que realmente importa en la vida, sobre entender que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en la empatía, en la compasión. Y ese es el mensaje que quería dejar al mundo, que, independientemente de dónde venimos o hacia dónde vamos, lo que realmente nos define es cómo nos tratamos unos a otros. Al compartir esta historia, no solo cautivó a millones de espectadores, sino que también plantó la semilla del cambio en sus corazones. Esta conclusión poderosa y emocional aseguró que su historia no fuera solo una más entre tantas, sino una que tocara profundamente a cada persona que la escuchara. El viaje que vivió no era solo suyo, era de todos nosotros. Y ahora, al mirar hacia el futuro, sabía que estaba destinado a algo más grande, algo que iba más allá de la fama y los reflectores. Estaba listo para usar su talento, su experiencia, para iluminar el camino para otros, para ser una voz para los que no tienen voz, y así, alcanzar millones de corazones, uno a la vez.